Bueno, ya iniciamos con la grabación. Estamos trabajando con el trabajo práctico número 7, que corresponde a la teoría de funciones, ¿sí? En particular estamos trabajando con las funciones lineales, ¿sí? Cuya representación gráfica es una recta. En la actividad 10, que estábamos trabajando la clase pasada, buscábamos la ecuación de una recta utilizando que conocemos su pendiente y la ordenada al origen. Bien, entonces, conociendo la pendiente y la ordenada al origen de una recta, podemos encontrar su ecuación. En particular, si las rectas eran paralelas, las pendientes eran iguales, y si dos rectas son perpendiculares, sus pendientes multiplicadas nos dan -1. Bueno. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, en un ejercicio de la actividad 11, donde no nos pide recta paralela ni perpendicular, sino que lo que nos dice es encontrar la ecuación de la recta que pasa por esos dos puntos, ¿no? Bueno, si nosotros ubicamos dos puntos en el plano, como van a poder ver con el GeoGebra, la geometría tiene un axioma que dice que por dos puntos cualquiera siempre existe una recta que pasa, y es única la recta que pasa por los puntos. Entonces, si ustedes revisan la teoría, van a ver que tienen la ecuación de la recta que pasa por dos puntos. A ver si alguien me la puede decir. Vamos a hacer el A. Bien. Utilizando la ecuación de la recta que pasa por dos puntos. A ver si alguien la sabe, alguien la leyó, la vio en algún lado. En particular, acá nos piden la ecuación de la recta que pasa por los puntos 1, 2. O sea, 1 para las X, 2 para las Y. Por ahí tiene que pasar la recta, por el punto A. Y también por el punto -1, 8. Vamos a modificar ahí, si nos queda en -1, 8. Porque, como ven, a ojo, tratar de ubicar un punto en el plano no es cosa sencilla, pero si le doy las coordenadas de GeoGebra, ahí me ubica. Es decir, la recta que pasa por el punto A y por el punto B tiene una ecuación, ¿cierto? Fíjense, recta, nos dice GeoGebra y nos da dos puntos, por B y por A. Es única, no hay otra. Y GeoGebra ya nos da acá en la ventana algebraica la ecuación de la recta que pasa por esos dos puntos. Bien, si del GeoGebra nosotros despejamos la Y, nos va a quedar que Y es igual a 5 menos 3X. O sea que gracias al GeoGebra ya tendríamos la solución del ejercicio A, sería Y igual a 5 menos 3X. ¿Cierto? Bueno. Pero ¿cómo podemos encontrar esta ecuación, digamos, en un momento donde no existía el GeoGebra? ¿Sí? ¿Alguien me puede decir, encontraron la ecuación de la recta que pasa por dos puntos? Profe, ¿puede ser la ecuación que dice y2 menos y1 es igual a y2 menos y1 sobre x2 menos x1 por x2 menos x1? Muy bien. Fíjense, nosotros antes teníamos la ecuación punto pendiente, ¿no? La ecuación punto pendiente era y menos y1. Esta era la punto pendiente, ¿no? Y menos y1 igual a m, que era la pendiente, por x menos x1, ¿sí? Es decir, esta ecuación nos sirve cuando nosotros conocemos un punto por donde pasa la recta y su pendiente, ¿no es cierto? Ese punto va a ser el que le llama coordenadas x1 y 1.
Bueno, ¿qué pasa ahora si nosotros en vez de tener la pendiente conocemos nada más que dos puntos? La ecuación va a ser y menos i1 y vamos a reemplazar la pendiente de una recta, como ustedes pueden ver acá en el GeoGebra, la inclinación de una recta no es otra cosa que el cociente, ¿cierto?, entre la variación en X y en Y, ¿cierto? Perdón, claro, en Y dividido la variación en X. O sea, esta recta, por ejemplo, corta en el 5 al eje Y, ¿no es cierto? Porque su ordenada al origen es 5, ¿no? Y, a ver, para ver la pendiente, fíjense, se mueve una unidad a la derecha y 3 unidades hacia abajo, ¿sí? Entonces, si nosotros hacemos 3, que es la variación en Y, ¿sí? Tenemos 3 unidades, lo que se mueve hacia abajo. 3 dividido 1 nos da la pendiente, ¿sí? Es decir, el desplazamiento de un punto al otro, ¿sí? Cualesquiera dos puntos de la recta. Si nosotros dividimos el desplazamiento en Y, ¿sí? La diferencia en este caso sería 3, entre el desplazamiento en X, en este caso es 1, fíjense, como es 3 hacia abajo es negativo, por lo tanto la pendiente de esta recta es menos 3. Entonces esta pendiente M nosotros cómo escribimos el cociente de la variación en I. I2 menos I1 dividido X2 menos X1. Y esto lo dejamos como está, por X menos X1. Esta ecuación ya la voy a poder armar cuando conozca dos puntos, es decir, además del punto P, por ejemplo que tenga coordenadas X1 y 1, tengo que conocer también otro punto por el cual pasa la recta. Tengo que conocer el punto, por ejemplo, Q, que tenga componentes X2 y 2. ¿Sí? Entonces, en nuestro caso, supongamos que el punto P fuera este y que el punto Q fuera este otro. Entonces, para armar la ecuación, ¿qué nos quedaría? ¿Quién sería X1? 1. ¿Quién sería X2? Y 1, perdón, 2. Esto sería para el punto P. Y para el punto Q, tenemos menos 1 para la X2 y 8 para la Y2, valor de Y2. Bueno, reemplazamos acá. Y los valores estos, fíjense, y X no tienen valores, son variables, ¿no? Estos toman infinitos valores, por lo tanto eso lo ponemos como está. Y menos, ¿quién era Y1? 2. Va a ser igual a quién? A Y2, o sea, 8 menos 2, que es 6. Dividido el X2, que es menos 1, me queda dividido menos 2. Por X, que es la variable, menos X1, que es el valor acá del punto P para las X, o sea, X1 vale 1. Bien. Operando, ¿qué nos va a quedar? Que Y es igual a... Este menos 2 pasa al otro lado sumando. 6 dividido menos 2, menos 3. Por X menos 1, este menos 2 pasa al otro lado sumando. Sacamos las cuentas y nos queda igual a... Ahora hacemos distributiva, ¿no? Menos 3 por X, menos 3 por menos 1. Menos 3X, menos por menos más 3 más 2. Y fíjense que obtuvimos el mismo resultado que el GeoGebra. Menos 3X más 5. ¿Sí? Que era la solución que ya nos daba el GeoGebra. ¿Sí?
Bueno, nosotros llegamos al mismo resultado que el GeoGebra utilizando la ecuación de la recta que pasa por dos puntos. ¿Sí? Esta. Que la van a tener que estudiar. ¿Sí? A veces uno se la acuerda o tener la mano, anotar en el resumen, ¿no? Entonces, esta es la ecuación de la recta que pasa por dos puntos y esta es la ecuación de la recta cuando se conoce un punto y la pendiente. ¿Sí? Dos puntos o punto y pendiente. Bueno, en el ejercicio B dice hallar la ecuación de la recta perpendicular a esta que ya me dan acá y que pase por el punto menos 5, 6. Para resolver eso van a utilizar la ecuación punto pendiente, que tienen un punto. Si saben que es perpendicular, conocen la pendiente, o sea, un numerito que multiplicado por 2/3 tiene que dar menos 1, o sea, sería menos 3/2. Y utilizan esa ecuación. Bueno, y el C también lo van a poder hacer con las ecuaciones que ya conocen. Vamos con la siguiente actividad seleccionada, por ejemplo, la 15. Bueno, nos dan dos funciones y nos pide que encontremos f más g de x, f menos g de x, f por g de x y g dividido f de x. Bueno. ¿Alguien quiere aportar algo? Por ejemplo, ¿cómo resolvería este ejercicio? ¿Qué haría para encontrar f? Por ejemplo, el primero, f más g de x. ¿Cómo lo haría? Es decir, conocemos que f de x es x menos 2. Que g de x es 3x cuadrado menos x menos 10. Conociendo esto, ¿cómo podemos encontrar f más g de x? Conociendo estas dos cosas, a ver qué se les ocurre hacer. A ver, veamos qué nos hace el GeoGebra, ¿o no? No, parece que no nos va a salir. A ver. Si yo le digo al GeoGebra f de x igual a x menos 2, ¿verdad? Es una recta. Bien. G de x es una ecuación cuadrática. 3x cuadrado x al cuadrado. Tengo una versión viejita del GeoGebra. Menos x menos 10. Menos x menos 10. Fíjense, tenemos una función lineal con una función cuadrática y nosotros queremos sumar esas dos cosas. A ver, si yo le digo a GeoGebra que me grafique la función, nos va a dar como resultado otra función, ¿no? F de x más g de x. Miren, si nosotros sumamos esas dos funciones, nos da como resultado una función h de x que, fíjense que me pone GeoGebra, x menos 2 más 3x al cuadrado menos x menos 10. ¿Qué les parece? Entonces, ¿cómo se hace para sumar funciones? Si tenemos que sumar, por ejemplo, la verde con la roja y nos dio como resultado la naranja, ¿no? ¿Qué hizo acá el GeoGebra?
Simplemente reemplazo la x menos 2 por la f de x. Esto es lo mismo que tener f de x más g de x. Y bueno, si reemplazamos la f por lo que vale, que es x menos 2, y le sumamos la otra función, así podemos obtener el resultado, ¿no? Y ahí operamos ahora. ¿Cómo nos quedaría esto? X menos X, bueno, podemos sacar los paréntesis, ya que no hay nada que altere los signos. Pero lo que está claro es que la operación entre dos funciones nos da otra función, que es distinta, no necesariamente. Fíjense, esto se cancela. Y si me queda la ecuación 3x al cuadrado, la función 3x al cuadrado menos 10 menos 2 menos 12. ¿Sí? Si lo hacemos con el GeoGebra, como era 3x al cuadrado menos 12. Fíjense que coincide con la gráfica de la que estaba ahí la h. ¿Bien? Es decir, esa función es la misma que esta. ¿Bien? Bueno. Del mismo modo se calculan f menos g de x, f por g de x van a tener que hacer distributiva y g dividido f de x. Van a trabajar en este caso, fíjense, como si fueran operaciones entre dos polinomios. ¿Se entiende? ¿Alguna pregunta? No, profe, ahora no. Mira. Después de la actividad 15 estaba seleccionada la actividad 18. ¿Qué nos dice? Bueno, este trabajo que hicimos hasta acá, antes del 12, primero trabajamos con función lineal, ¿sí? Vamos a ir pasando por todos los tipos de funciones. Ahora llegamos a la función cuadrática, que es la que aparece en el ejercicio 18. La gráfica de una función cuadrática, ¿qué forma tiene? A ver si ya saben. Vamos a ir anotando, ¿cierto? De la función lineal, la gráfica siempre es una recta. Y de la cuadrática, que es la de grado 2, a ver cuál es su gráfica. A ver, si yo pongo de grado 2 es que la x está elevada al cuadrado, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá tenemos funciones cuadráticas. ¿Qué forma tiene la función g? Esa forma. ¿Qué forma es? Una parábola. Exactamente. Entonces, si todas las funciones lineales son una recta, todas las funciones cuadráticas de grado 2 van a ser una parábola. Con las ramas hacia arriba o hacia abajo, por supuesto. Las funciones, si bien nosotros cuando estudiamos ¿se acuerdan que estudiamos la curva de la parábola? Y vimos que la parábola podía ser rama hacia arriba, rama hacia abajo, a la derecha o a la izquierda, ¿no? Pero ¿qué pasa? Estas no son funciones, porque para un valor de x, cualquiera tienen dos valores de y distintos.
Entonces estas, como no son funciones, no vamos a tener funciones de grado 2 con esta forma de parábola. Nuestras funciones de grado 2 van a ser parábolas con las ramas hacia arriba o con las ramas hacia abajo. ¿Entienden? Las otras curvas, estas son curvas, son parábolas, pero no son funciones. Acuérdense que la función, como definición decía, para cada valor de x, un único valor de y. Entonces, la función cuadrática al graficarse va a ser una parábola y esa parábola siempre va a tener un vértice, ¿sí? Ese vértice tenemos para la x del vértice, lo vamos a calcular haciendo menos b sobre 2 por a. ¿De dónde sacamos ese b y ese a? Bueno, de la fórmula general de la parábola, que es ax al cuadrado más bx más c igual a la variable y. Bien. Entonces, la x del vértice la vamos a encontrar haciendo menos b, este valor cambiado de signo, que es el que multiplica, el coeficiente que multiplica el término lineal, dividido 2 por a, donde a es el coeficiente del término cuadrático, o sea, de donde está la x al cuadrado. Y para el valor de la y del vértice, ¿qué vamos a hacer? Vamos a evaluar a la función en la x del vértice. Entonces, estamos analizando esto, las coordenadas del vértice de cualquier función cuadrática de grado. Por ejemplo, el ejercicio A, fíjense, y acá, ¿qué podemos decir? El A vale 3. B, ¿cuánto vale? A ver, díganme ustedes, el valor de B y de C. Menos 2 y 1. Muy bien. Bueno, entonces con esto nosotros podemos encontrar, primero siempre la x del vértice. Yo quiero encontrar el vértice de esta parábola. La x del vértice, ¿cuánto vale? Menos b, o sea, 2 positivo, porque b es menos 2. Entonces menos b me da menos 2, es 2 positivo. Dividido 2 por a, o sea, 2 por 3, que es 6. Sacamos esa cuenta y nos queda 1/3 para la x del vértice. O sea, este vértice que tiene componentes x del vértice y del vértice para la parábola, yo ya encontré ¿no? La x del vértice, acá lo encontré, haciendo esta cuantita. Menos b sobre 2 por a. Si ahora quiero encontrar la y del vértice, tengo que evaluar a la función, o sea, f. En vez de x, tengo que escribir la x del vértice, 1/3. ¿Qué sería evaluar la función en 1/3? Bueno, en vez de poner la x, todos los lugares donde está la x se reemplaza por 1/3. Entonces me queda 3 por 1/3 al cuadrado. Cambio la x por el valor, ¿no? Que tengo ahí. Me sacan la cuantita, por favor. Menos 2 por 1/3 más 1. ¿Cuánto da eso? ¿Tienen calculadora? ¿Cuánto da?
Yo no tengo mi calculadora acá a mano. Lo tengo que buscar, por eso necesito que hagan las cuentas. Por favor, si algún otro compañero le da también 2/3. Bien, gracias, Valentín y Valentina. Me dicen 2/3. Bueno, o sea que el vértice de la parábola para el ejercicio A, ¿sí?, tiene componente. Para la X es el valor 1/3 y para la Y es el valor 2/3. Bien. Dijimos que las parábolas que son, o sea, las funciones cuadráticas que tienen como gráfica parábola, pueden tener las ramas hacia arriba o hacia abajo. Las ramas van a ir hacia arriba cuando el valor de A sea positivo. Y si el valor de A es negativo, las ramas van a ir hacia abajo. En este caso, para el ejercicio A, ¿para dónde van las ramas? ¿Para arriba o para abajo? Acá, este valor de A me refiero. Para el ejercicio que nosotros estamos haciendo de ejemplo acá, el A vale 3. Y 3 es positivo, o sea que las ramas para esta parábola van hacia arriba. Bien. Pero yo para graficar una parábola, fíjense, yo les había dicho, para graficar una recta es cortita, ¿no es cierto? Con 2 puntos que pertenecen a la recta, ya puedo trazar la recta, ¿no? Esa es para la función lineal. Pero para una parábola, uno sí o sí es el vértice para poder graficarlo, ¿no? El vértice y 2 puntos, P y Q, que decimos simétricos. ¿Por qué son simétricos? Porque la parábola tiene un eje de simetría, ¿sí? Es decir, una recta respecto de la cual que si uno dobla el papel por esa recta, si yo doblara el papel, ustedes podrían ver que las dos ramas de la parábola coinciden. Ese eje de simetría es la recta perpendicular al eje X que pasa por el vértice, ¿no? Esto es lo que llamamos eje de simetría. Entonces, ¿qué pasa? Los puntos que estén equidistantes, por ejemplo que acá esté un valor de x0 y acá que esté el x1, ¿no? Si la distancia de x0 al eje de simetría, es decir, si esta distancia es la misma que esta, entonces los puntos P y Q se llaman simétricos, ¿no? Porque si dobláramos el papel por esta recta, por el eje de simetría, entonces el punto P y punto Q van a quedar juntitos, van a coincidir, van a estar uno arriba del otro. ¿Se entiende? Entonces, si yo quisiera graficar esta parábola, o cualquier parábola, lo único que haría es marcar el vértice y buscar las coordenadas de 2 puntos simétricos. Entonces, con los 3 puntos ya puedo trazar la curva. A ver, voy a marcar con el GeoGebra este vértice que es 1/3 y 2/3. Vamos a poner 1/3. 1/3, eso es... No me deja modificarlo.
Un tercio para las X sería 0,33, ¿no? Y 2/3 son 0,66. Más o menos yo pienso que por ahí debería estar el número, ¿no? 0,33, que es un tercio, trabaja con dos decimales. Y 0,66, que son 2/3. Bien. Ese es el vértice de la parábola. Si es el vértice de la parábola, entonces yo trazo una recta perpendicular al eje X que pasa por A y ese es el eje de simetría. ¿Qué quiere decir? Que las dos ramas de la parábola respecto de ese eje se reflejan. Es decir, si doblamos el papel por esta recta, las dos ramas coinciden. Como el A es positivo, las ramas van hacia arriba. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a tomar un valor, por ejemplo, acá el 2. Bien. O a ver, dos puntos que sean simétricos. Fíjense, el 0 me queda muy cortito. A ver, y díganme dos puntos simétricos, es decir, que estén a igual distancia de este eje. ¿Qué les parece? ¿Cuál puede ser? Bueno, si el eje fuera el Y sería sencillo, ¿no? Menos 1 y 1 serían dos valores de X simétricos, pero en este caso está un poquito corrido a la derecha. Entonces, ¿qué tenemos acá? 1 más un tercio. Y si ponemos un tercio más 1, vamos a venir para acá. O bueno, si yo tomo el 0, yo sé que el 0 está a distancia un tercio del eje. Entonces acá el otro punto simétrico del 0 va a ser el que tenga distancia un tercio al eje. 0,33. 0,33 a la izquierda y 0,33 a la derecha. Bien, entonces me voy a hacer una tablita XY para graficar una función cuadrática de grado 2. Me voy a hacer una tablita de XY. Y necesito tres puntos. Uno que es el vértice, ya lo tenemos. Un tercio, dos tercios. Y después me voy a dar dos puntos, ¿sí? Un X1, un X2, que sean simétricos respecto del eje. En este caso yo voy a tomar el 0, ¿sí? Que para mi eje de simetría el 0 está ahí, ¿no es cierto? Entonces voy a averiguar cuál es el valor de la función cuando la X vale 0. Para hallar el valor de Y, ¿cierto? Fíjense, si la X vale 0, me queda 3 por 0, menos 2 por 0 más 1. O sea, nos da 1. Cuando la X vale 0, para esta parábola la Y vale 1. ¿Bien? Y ahora, como yo sé que la parábola es simétrica, yo sé que el punto que está del eje un tercio, o sea, 0,33 a la derecha, también vale 1. ¿Bien? O sea que para 0,66 de X, la Y vale, no, 0,96 no, vale 1. Bien, ya una vez que tengo esos tres puntos, yo puedo trazar la parábola. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, cuando ustedes les pidan graficar una parábola, construyen tres puntos, ¿no? El vértice, toman del eje de simetría, que es acá el que está dibujado ahí, un valor a la izquierda, en este caso yo tomo el 0. Sé que el valor que está a la derecha, pero a la misma distancia, fíjense si acá la distancia es 0,33, un tercio, el valor que está acá a la derecha también está a 0,33 de la recta, o sea, sería el 0,66. También va a valer lo mismo, 1.
Y ahí podemos trazar la curva. Simplemente dibujando así. Bueno, no me queda muy bonito con el pulso. No es una B, es una curva redondeada, algo así. Vamos a hacer con el GeoGebra para que vean que la curva pasa por esos puntos que marcamos. Era 3x al cuadrado. Sí, f de x es igual a 3x al cuadrado menos 2x más 1. Menos 2x más 1. Le doy enter, fíjense que la gráfica pasa por los 3 puntos que nosotros habíamos marcado. El vértice, que era acá el punto A, y los 2 puntos simétricos respecto del eje. ¿Bien? ¿Se entiende entonces cómo graficar parábolas? Necesitamos 3 puntos, el vértice y 2 puntos simétricos. Entonces vamos a seguir respondiendo, ¿no? Para el ejercicio A, ¿hacia dónde van las ramas? Hacia arriba porque la es positiva. Coordenadas del vértice, ya las calculamos, están acá. Cortes con los ejes coordenados, o sea, punto de corte de la parábola con el eje Y y con el eje X. Fíjense, si observamos la gráfica, acá podemos ver claramente que la parábola corta el eje Y en el punto 0,1. Y fíjense que al eje X no lo corta en ningún punto. ¿Bien? Esta es una observación gráfica. Sí, el gráfico. Uno, ¿qué puedo hacer? Me piden los puntos de corte, grafico y me fijo. Y si no, lo podemos deducir de forma analítica, ¿no? Cortes con los ejes coordenados. Bueno, me tengo que fijar. Si yo me quiero fijar dónde la parábola corta al eje Y, entonces, ¿cuánto vale la X para el eje Y? ¿Cuánto vale la X para todo el eje Y? Fíjense, cuando la X vale 0, tenemos todo el eje Y, ¿cierto? Es decir, para todos los puntos que estén sobre el eje Y, la X siempre vale 0. Entonces, si yo quiero encontrar dónde la gráfica corta el eje Y, me tengo que fijar cuando la X vale 0, cuánto vale la Y. Entonces, ¿qué hacemos? Que la X valga 0 y despejamos la Y. Eso para encontrar el punto de corte de la gráfica con el eje Y. ¿Entiende? Veamos, nosotros acá gráficamente ya sabemos que nuestra parábola corta el eje Y en el punto 0, 1. 0 para la X, 1 para la Y. Pero si lo despejamos de la ecuación, por ejemplo, acá, ¿qué tendríamos que hacer? 3 por 0 al cuadrado menos 2 por 0 más 1 igual a Y. Saco la cuenta. 3 por 0, 0. 2 por 0, 0. O sea que me queda igual a 1. Y justamente el punto de corte con el eje Y va a ser 0 para la X, 1 para la Y. Como nos muestra el GeoGebra. Ahora, si nosotros queremos ver dónde la gráfica corta el eje X, fíjense que para el eje X la Y siempre vale 0. Ahora es la Y la que vale 0. Entonces, ¿qué vamos a hacer?
Le damos el valor de 0 a la y despejamos, en este caso, los valores de x, porque tenemos la x elevada al cuadrado, es decir, puede ser uno o dos valores. Bien. Entonces, si la y vale 0, ¿cómo sería esto? Me quedaría 3x al cuadrado menos 2x más 1 igual a 0. Bien. ¿Cómo harían para encontrar los valores de x? A ver, cuéntenme. ¿Alguien sabe cómo acá encontrar los valores de x que verifican esta igualdad? ¿Nadie sabe? Ya lo vimos, ya lo estudiamos. Si yo tengo esta expresión y quiero saber cuáles son los valores de x que verifican la igualdad, ¿qué tengo que hacer? ¿Nadie sabe? O que se le ocurra algo, que se arriesgue. Lo que se les venga a la cabeza, a ver qué harían. Supónganse, estoy en el parcial, tengo que resolver esto. ¿Qué hago? A ver. Están escribiendo en el chat. Bueno. Lo que tienen que hacer es aplicar la formulita cuadrática para resolver ecuaciones. Es decir, al darle el valor de y igual a 0, esta expresión que es una función, cuando yo a esto le doy un valor fijo de y, se convierte en una ecuación. De una ecuación de segundo grado. A ver, ¿cuál era la fórmula para una ecuación de segundo grado? A ver quién me la dice. ¿Nadie se acuerda de la formulita cuadrática? No, dice Franco. Ay, bueno, chicos, qué pena, porque eso ya lo estudiamos, ya lo vimos, ya rindieron ecuaciones. Van a tener que volver a estudiar eso porque lo necesitamos ahora. Fíjense. Ecuación cuadrática era menos b más menos la raíz cuadrada de b cuadrado menos 4 por a por c. Todo eso dividido 2 por a. Bueno. Y acá ustedes sacaban las cuentas y encontraban un valor de x1 y un valor de x2. Bueno, en este caso, cuando ustedes hagan estas cuentas, van a ver que les va a quedar que la ecuación esto le va a decir que no tiene solución. ¿Por qué no tiene solución? Y bueno, porque fíjense, la gráfica no corta al eje X. Entonces, cuando la gráfica de la parábola no corta al eje X, la ecuación cuadrática igualada a 0 no tiene solución. Bien, entonces ya tenemos los cortes con los ejes coordenados. Dominio e imagen. Bueno, para una función de grado 2, ¿qué valores pueden tomar la X? Todos los reales. Y los valores de y va a depender de los valores, la imagen de la función va a depender de los valores de y que toma. Entonces, por ejemplo, en el dominio, para cualquier función cuadrática siempre son todos los reales. Y la imagen depende,
si las ramas van hacia arriba o hacia abajo, y desde el vértice, ¿no? Entonces, el dominio de esta función, como es de grado 2, siempre son todos los reales, y la imagen son los valores de i que la función puede tomar. O sea, en este caso sería desde el vértice hacia allá todos los valores de i que toma la curva, ¿sí? Fíjense que la parábola esta, la gráfica, esta función cuadrática, no toma valores para acá abajo de i negativos. Es decir, abajo del vértice no hay ningún valor de i que le corresponda a la función. Entonces, la imagen, en este caso, va desde este valor de i, que era 2/3, hacia más infinito, todos los que toman las ramas que van hacia arriba. Entonces, la imagen va a ir de 2/3 a más infinito. Bueno, intervalos de crecimiento, es decir, donde la función crece y donde decrece. Fíjense, ¿qué les parece? Esta gráfica, la función desde menos infinito viene decreciendo, ¿no? Es decir, toma valor. Si yo leo, siempre leo la gráfica de izquierda a derecha, ¿no? Entonces, si yo leo de izquierda a derecha, desde los valores de x más grandes, cuando yo me muevo hasta que llego al vértice, hasta el vértice la función decrece porque va tomando valores de i cada vez más pequeños. Pero cuando llego al vértice, hacia la derecha, la función empieza a crecer. Entonces, los intervalos de decrecimiento, ¿cuál va a ser? Desde menos infinito hasta el vértice, ahí la función decrece. Y del vértice para más infinito, la función, los valores de i, crecen. Entonces, intervalos de decrecimiento, estamos resolviendo siempre el A, ¿no? Intervalos de decrecimiento, donde decrece desde menos infinito hasta la x del vértice, que la x del vértice será 1/3. Y luego, del vértice en adelante, la función empieza a crecer, entonces el intervalo de crecimiento va desde el vértice a más infinito. El eje de simetría es la recta perpendicular al eje Y que pasa por el vértice, que acá para el ejercicio A, el eje de simetría tiene que ser perpendicular al eje X, mira, perpendicular al eje X por el vértice. Ese es el eje de simetría, lo vamos a pintar de color. Si nosotros doblamos el papel por el eje de simetría, las dos ramas de la parábola coinciden. ¿Sí? Bueno. Eje de simetría, entonces acá, y la ecuación de una recta perpendicular, en este caso es x igual a 1/3. ¿Sí? La pendiente, fíjense, es perpendicular al eje X. Entonces tenemos X, la ecuación se escribe X igual a 1/3. Siempre la ecuación del eje de simetría es X igual a un numerito, ¿sí? Que ese numerito es la X del vértice. ¿Por qué? Porque las parábolas van a ir hacia arriba o hacia abajo, por lo tanto el eje de simetría siempre va a ser una recta perpendicular al eje X. Bueno, vamos con la actividad 23. Bueno, tenemos aquí funciones definidas por partes. Tenemos que determinar el dominio y el rango. Bien.
La función es definida por parte, ¿qué quiere decir? Bueno, que para ciertos valores de x, la función es tal. A ver, por ejemplo, tomemos el a. ¿Qué quiere decir? Dice, la función es igual a x si la x está entre el 0 y el 4 incluidos, ¿no? Bien. Entonces, vamos a poner, ¿cómo era? X. Y igual a x, esa sería la función, o también se puede escribir f de x igual a x, ¿sí? Fíjense. Pero no está definida para todos los reales, ¿cierto? Sino que ahí me dice claramente para ciertos valores de x, ¿no? ¿Para qué valores? Para x entre 0 y 4. Bien, o sea, vamos a hacer el A acá, ¿no? Para la x entre 0 y 4, la función vale x. O sea que para las x que están a la izquierda del 0, la función no toma estos valores de y. ¿Sí? Entonces yo lo voy a borrar porque me dice ahí que es por partes la función y es solamente para los valores de x que están entre 0 y 4. ¿Sí? Es decir, para los x mayores o iguales que 0, o sea, para los valores de x acá a la derecha, y menores o iguales que 4, o sea que también tengo que borrar esto, no corresponde. ¿Sí? Es decir, la función vale f de x igual a x solamente para los valores que están de x entre 0 y 4. Después dice, la función es igual a 4, o sea, f de x es igual a 4. Vamos a poner acá, a ver quién sería la función f de x igual a 4, que para todos los valores de x la y vale 4, es esta función, ¿bien? Pero no es para todos los valores de x, sino que ahí dice bien clarito, para los x mayores estrictos que 4, ¿sí? O sea que tengo que graficar así, para los mayores estrictos que 4, que serían de 4 a más infinito. Entonces, esta es la gráfica de la función a que está definida por parte. ¿Por qué por parte? Porque dice, si la x está entre 0 y 4, incluidos los extremos, porque hay que observar ahí en menor igual, incluidos los extremos, dice la función vale x. Pero si la x es mayor estricto que 4, ¿bien? Para este caso, la función, la y, va a valer 4, ¿sí? Constante. Por lo tanto, esta es la gráfica de la funcional definida por. Bien, bueno, entonces, por ejemplo, el b, que dice, para la función va a valer x menos 1 si la x está entre menos 2 y 2. A ver, x menos 1 es una recta, la función lineal es una recta. Pero no para todos los valores. Bueno, no para todos los valores, dice para las x que están entre menos 2 y 2, pero fíjense, el menos 2 no está incluido. Menos 2, tengo que borrar, está acá la x, ¿no? Para los valores de x,
mayores estrictos que menos 2. O sea, incluso para... Ahí me queda un huequito, ¿no? Vamos a hacer así un huequito. Ahí, a ver. Quiero hacerle ahí un huequito. Ese huequito significa que en el menos 2 la función no toma ese valor. ¿Y por qué no toma ese valor? Porque acá dice x, fíjense, dice mayor a menos 2 estricto. Y menor o igual que 2. O sea, hasta acá. Bien, o sea que los valores que estén a la derecha del 2 no van a tomar esos valores. La función está definida por parte. Ahora, la función va a valer 4 menos x al cuadrado si la x es mayor o estricto que 2. 4 menos x al cuadrado. Eh, 4 menos x al cuadrado es lo mismo que tener menos x al cuadrado más 4. A ver, 4, claro, menos x al cuadrado más 4 es lo mismo. Pero no para todos los valores. Sino que es para los valores mayores estrictos que 2. O sea, de 2 a la derecha. Bueno, voy a cortar ese pedacito. Y lo voy a poner acá en mi gráfico. O sea que para los valores de 2 a la derecha, ¿sí?, la función toma, bueno, esto lo voy a cortar, esta forma. Bien, es decir, habría un salto ahí, pero fíjense, que en el punto 2, cuando la x vale 2, ¿no? No en el punto 2, en el valor, la coordenada, en x igual a 2. ¿Cuánto vale la función? Va a valer x menos 1, porque ahí está el menor igual, lo incluye. En cambio, cuando dice 4 menos x al cuadrado si x es mayor a 2, este valor de acá abajo, cuando la x vale 2, no lo toma, toma el de arriba. Entonces ahí le vamos a hacer un huequito para indicar que ese valor no lo toma y que toma el de ahí arriba. ¿Bien? Entonces esta sería la función definida por partes para el ejercicio B, la gráfica de la función B que está definida por partes. ¿Alguna pregunta? Bueno, vamos con el ejercicio 24. Bueno, a ver, ¿qué dice la definición? ¿Cuándo una función es inyectiva? ¿Cuándo es surjectiva? ¿Y cuándo es biyectiva? A ver, busquen la definición, la teoría, los apuntes. No sé si estuvieron viendo los videos de la teoría de la profe, toman nota cuando la profe da clase. A ver, ¿cuándo una función es inyectiva, surjectiva o biyectiva? Aquí está la teoría. ¿Alguien ya lo encontró? En la 21 está, profe. En la página 21. Ahora lo copiamos de ahí. Esa es la función inversa.
No lo estaría encontrando. Más abajo. Bueno, esto que yo le decía función por parte es lo mismo que acá en la teoría se llama función por tramo, por las dudas. ¿Dónde están las definiciones de inyectiva? Tiene que estar antes de función inversa porque una función tiene función inversa si es inyectiva. Acá está. Bien. Entonces, ahí tenemos la definición. Dice, una función es inyectiva 1 a 1, también se le llama 1 a 1. Y se denota como 1-1 si a diferentes elementos del dominio le corresponden diferentes elementos del conjunto imagen. Por ejemplo, la función cuadrática no es inyectiva, ¿se dan cuenta? Porque nosotros tenemos distintos valores de x a los que le corresponde el mismo valor de y. Bien. En esta función, para dos valores cualesquiera, x1 y x2 de su dominio, se cumple que los valores de y tienen, es decir, si las x son distintas, los valores de y tienen que ser distintos. Bueno, vamos a tener en cuenta esa definición para estudiar si la función que nos dan ahí es inyectiva. Vamos a dejar ahí la teoría. ¿Qué más? ¿Cuándo es surjectiva? Si todo elemento de la imagen es imagen de por lo menos un elemento del dominio, lo que se representa como para todo B que pertenece a la imagen existe un elemento del dominio tal que Fna igual a Fm. Bueno, y ahí también nos da un ejemplo. Y una función es biyectiva cuando cumple los dos, cuando es inyectiva y surjectiva, entonces es biyectiva. Si se cumplen estas dos cosas, la función es biyectiva. ¿Se entiende? Cuando se cumple la primera y la segunda es biyectiva. Bien, acá nos da otro ejemplo. Otra forma de expresar que una función es surjectiva se debe cumplir que su rango, recorrido y su conjunto imagen sean iguales, es decir, que el recorrido coincide con la imagen. Entonces, por ejemplo, x al cubo menos 2, el rango coincide con la imagen. Bien, bueno. Si para todo valor de y de la función existe un x. Vean, entonces acá en esta función que nos da y igual a 2x al cuadrado. ¿Es inyectiva o 1 a 1? 1 a 1 se dice así. Que para distintos valores de x tenemos que tener distintos valores de y. Si nosotros graficamos, como es y igual a 2x al cuadrado, es una parábola con las ramas hacia arriba. Bien, entonces fíjense, si nosotros tomamos dos valores distintos de la x, por ejemplo, el menos 1 y el 1, los dos tienen el mismo valor de y. ¿Se dan cuenta? Entonces no se cumple que a distintos valores de x le correspondan distintos valores de y. En este caso, a distintos valores de x le está correspondiendo el mismo valor de y. Por lo tanto, no es surjectiva. Bien, no es inyectiva, perdón, no es 1 a 1. Surjectiva, fíjense, ¿cuál sería el
la imagen de esta función va desde 0 hasta más infinito. Son los valores de i que tomo. ¿Sí? ¿Y cuál es el rango de la función? ¿Cuál es el conjunto de llegadas? Son todos los reales. Acuérdense que nosotros en una función teníamos conjunto de salida, conjunto de llegada, ¿no es cierto? Entonces, el rango son los posibles valores. En este caso, la función cuadrática está definida de los reales en los reales. Pero la imagen es solamente los valores que toma. Cuando la imagen coincide con el rango, entonces, es decir, cuando estos dos conjuntos son el mismo, la función es surjectiva. En este caso, la imagen va de 0 a más infinito. Y el rango son todos los reales, por lo tanto no coinciden y no es surjectiva. Como no es inyectiva y no es surjectiva, tampoco es biyectiva. ¿Bien? Bueno, les queda a ustedes como tarea analizar las demás funciones que están ahí. Vamos con el... ¿Qué otro ejercicio teníamos? ¿Dónde estaba? Estaba en el 24. Vamos con el 25. Dice, representar gráficamente las funciones definidas de los reales en los reales y decir si son inyectivas, surjectivas o biyectivas. De ser posible, determinar la inversa de cada función y grafíquela en el mismo sistema de coordenadas. Fíjense que dice de ser posible, ¿por qué? Porque no todas las funciones tienen inversa. Solamente tienen inversa las que son inyectivas. Bueno, a ver, tomemos como ejemplo, a ver quién puede ser. Bueno, la función lineal es muy sencilla, la cuadrática no tiene inversa porque no es inyectiva. Tomemos la cúbica, sí la sé, a modo de ejemplo. Bueno, entonces, ¿qué dice? Primero que nada, graficar, ¿no? Representar gráficamente las funciones definidas. La gráfica se puede hacer mediante una tablita XY, le van dando valores a la X, más o menos uno ya debería, bueno, con la práctica va adquiriendo una idea de la gráfica, ¿sí? Entonces pierde menos tiempo en la tablita. Por ejemplo, yo ya sé que las funciones lineales, por ejemplo, esto es una recta. Entonces en la tablita le doy dos valores, encuentro dos puntos de la recta, la trazo y listo. Voy a poner a hacer 5 valores en la tablita para graficar. Acá. Yo ya sé que esto es una parábola, entonces para graficarlo voy a buscar el vértice y dos puntos simétricos. Sé que lleva ramas hacia arriba. Esta es una cúbica, bueno, si no tienen idea de la forma, la pueden buscar con el GeoGebra para ver la forma que tiene, y entonces también un error en el cálculo acá en la tablita me puede llevar a graficar mal. Entonces, yo digo, la función f de x es igual a x al cubo menos 1. Fíjense, todas las funciones cúbicas, vamos a leer más 4, la sube para abajo, ¿no es cierto? Yo le pongo x al cubo, pasa ahí por el 0, 0, ¿no? Tiene esa forma. Las funciones cúbicas, todas van a tener más o menos esta forma. ¿Qué puede pasar? A ver si que se desplace, ¿no es cierto? Si yo le sumo un numerito a 7, ¿qué voy a estar haciendo? La estoy desplazando hacia arriba. Si yo le resto, por ejemplo, en vez de x al cubo, le pongo menos 2,
Entonces me estoy desplazando en el eje Y hacia abajo. Supongamos que le modifico algo acá a la X, ¿no? Eso lo pongo entre paréntesis y pongo X menos 3. Lo voy a estar desplazando 3 lugares a la derecha. Bien, es decir, si modifico algo en el paréntesis, restándole o sumándole a la X, yo voy a desplazar a la gráfica de cualquier función hacia la izquierda o la derecha. Mientras que si yo le sumo o le resto un numerito acá a la Y, lo que voy a hacer es desplazar la gráfica hacia arriba o hacia abajo. Pero en sí, todas las funciones cúbicas tienen esta forma, ¿no? X al cubo esta es X al cubo, esperen que era menos 1. Entonces, ya sabiendo más o menos la forma que tiene la gráfica, entonces uno se da valores en la tablita del eje XY, después los marca y puede trazar la curva. Por ejemplo, yo sabiendo la forma que tiene esto, ¿qué valor le daría? Bueno, ¿cuánto vale en 0? Y le doy dos valores más o menos a la derecha, para el 1 y para el menos 1. Bueno, para 0 la función vale menos 1, para 1 vale 0 y para menos 1 vale menos 2. Hacemos una tablita X, los ejes coordenados, eje Y, eje X, marcamos los puntos para el 0, menos 1, para el 1, 0 y para el menos 1, menos 2. Si no saben la forma de la gráfica, lo buscan con el GeoGebra, eligen los puntos y ahora trazo la curva. Así, más o menos. ¿Sí? Eso es para el 0. Bueno. Decir si son inyectivas, suryectivas o biyectivas. Bueno, veamos si la función es inyectiva, es decir, para distintos valores de X, ¿sí? La función toma distintos valores de Y. O ustedes observan acá algún valor de X, un par de valores de X que tengan el mismo valor de Y. Distintos valores de X, distintos valores de Y. Entonces esta función sí es inyectiva, o se le dice así, si es 1 a 1. ¿Qué quiere decir? Para un valor de X, un valor de Y. Es decir, no tenemos dos valores distintos de X que le corresponde el mismo valor de Y. ¿Sí? Para dos valores distintos de X en esta función, siempre vamos a encontrar dos valores distintos de Y. Fíjense. El rango son los números reales. La imagen también son los reales. Por lo tanto, sí es surjectiva. Es 1 a 1. Es surjectiva, entonces sí es biyectiva. Bueno, tiene inversa, fíjense, como la función es 1 a 1, entonces sí tiene inversa. ¿Qué quiere decir que tiene inversa? Que existe una función f a la menos 1 f a la menos 1, ¿sí? Tal que fíjense, si la función f, ¿no es cierto?, manda los valores del conjunto A al conjunto B, del conjunto A al conjunto B, la función inversa, ¿qué va a hacer? Esta es f, ¿no? La función inversa va a tomar a ese valor que le dio en B y le va a asignar el que le corresponde en A. Esta es la inversa. ¿Bien?
Por ejemplo, con las funciones trigonométricas, vamos a hacer un ejemplo sencillo. Supongamos que nosotros tenemos, las funciones trigonométricas se aplican a ángulos, ¿no? Entonces, por ejemplo, para un ángulo alfa, así, la f puede ser seno de alfa, está entre 1 y menos 1, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá que le dio el valor 1/2. ¿Cuál va a ser la función inversa? Bueno, yo ahora hago seno a la menos 1, que es la función inversa, del 1/2, y me tiene que dar el valor de alfa. ¿Sí? Entonces les pregunto, ¿para qué ángulo el seno vale 1/2? Hagan con la calculadora, seno a la menos 1 de 1/2. A ver cuánto les da, que no tengo acá mi calculadora. ¿Pudieron calcular? ¿Verdad? 30, profe. 30, bien. O sea, ¿qué significa eso? Que acá el seno era de 30, la función f que le va a dar al seno de 30, le va a asignar el valor 1/2. Entonces la función inversa va a ser al revés, al número 1/2 le va a asignar el ángulo de 30 grados. ¿Se entiende? Eso es lo que hace la función inversa. El tema es, no todas las funciones tienen función inversa, algunas. ¿Cuáles? Las que son inyectivas. Y una vez que yo sé que la función es inyectiva, ¿cómo calculo la función inversa? A ver si el GeoGebra me la da. Chin, chin, chin. Dirá acá función inversa. El Symbolab, estoy segura que sí. A ver, vamos a buscarlo. Bueno, hay una técnica, sí, muy sencilla para encontrar la función inversa una vez que sabemos que es inyectiva. Despejamos la X y después cambiamos de lugar la X por la Y. Esa es la técnica. Entonces, a ver, para esto, la función inversa. Despejar la X, ¿qué me quedaría? Fíjense, tenemos así, y igual a X al cubo menos 1. Entonces, para encontrar la función inversa, el primer paso que tendría que hacer es despejar la X. Despejar X. El segundo paso, una vez que ya despeje la X, cambio X por Y. Y esa va a ser la inversa. A ver, si yo despejo la X acá, ¿qué me va a quedar? Y este menos 1 pasa al otro lado sumando, igual a X al cubo, ¿no? ¿Y qué podría hacer? Aplicar la raíz cúbica a ambos miembros y me quedaría la cúbica raíz de Y más 1 igual a la raíz cúbica de X, que se pueden simplificar, de X al cubo. Entonces el cubo de la raíz se simplifica. ¡Ay! No, que se me subió el gato en el escritorio. Ahí está. Bueno, y ahora una vez que ya despeje la X, reemplazo la X por la Y. Entonces me queda que la función inversa va a ser Y igual a la cúbica raíz de X más 1. Esta sería la función inversa, o sea, f a la menos, con el color para que se vea mejor, o sea, f a la menos 1 de x es igual a la cúbica raíz de x más 1.
¿sí? La gráfica de una función con su inversa siempre tienen como un eje de simetría respecto del cual se refleja, ¿no? Eso ya lo van a ver ahora, a ver si lo graficamos, más o menos acá la inversa nos quedaría algo así, si no me equivoco, ¿sí? Es decir, se reflejaría respecto de un eje. Ya vamos a hacer la gráfica para ver si la profe dice la verdad. No, a ver, en este caso así sería el inverso. ¿Ven? Se reflejaría. Ahora graficamos a ver si nos da. ¿Cómo sería la cúbica raíz de x más 1? A ver, vamos a poner g de x igual a la cúbica raíz. Interesante cómo hacer con esto la cúbica raíz. No, no me sale. El símbolo, no. ¿Será esta? No. Elevación, cubo, todo. Bueno, vamos con el símbolo. Mm, mm. Vamos a buscar la función inversa. ¿Cómo era? X al cubo. ¿Lo dictan, por favor? X al cubo menos 1. ¿Bien? Bien, ahí está. Fíjense que nos queda la cúbica raíz de x más 1. Bueno, dice los pasos. Dominio, rango, intersección. Bueno, ahí dan varias características. Este es el gráfico interactivo. Acá me aparece el gráfico de x al cubo menos 1. Y si yo quisiera sacar el otro de la inversa, para que ustedes vean que, digamos que son simétricas siempre respecto a un eje. Acá está. Esta sería la inversa. De cámara. A ver si me deja copiar esto. Acá está. La cúbica raíz de x más 1. Ahí está. Bien. Ahora sí se los puedo mostrar. Bueno, se me tiró. Ahí está. Bueno, ustedes estaba bien como les había mostrado al principio, ¿no? Esta que está ahí de color violeta es la función inversa. Bien, como ustedes pueden ver, ahí tienen un eje de simetría. La función con sus funciones inversas siempre se van a reflejar respecto de un eje de simetría.
Eso, digamos, para que ustedes tengan en cuenta cuando lo grafican, pueden saber si les salió bien o si les salió mal la inversa. Bien, ahí la función de color rosa, esta que ven así, es la azul que yo dibujé ahí. Esa es la f de x. Bien, ahora la función inversa, bien, va a ser esta, más o menos así, y en algún momento se van a intersecar. Ahí está. Y el eje de simetría, fíjense, acá lo podemos trazar, es un eje respecto del cual, si uno dobla el papel, la función y la inversa coinciden. ¿Sí? Más o menos, para que tengan una idea. Si nosotros dobláramos el papel acá por la línea de color bordeaux, entonces las líneas violeta y rosa deberían de coincidir. ¿Sí? La gráfica de una función con su inversa son simétricas respecto de un eje de simetría. Este es f de x y esta es la inversa. ¿Sí? Bueno. ¿Alguna preguntita? Bueno. Bueno, ya estamos en horario, ¿sí? Son las 11, vamos a cortar acá. Quedamos entonces, para que yo me acuerde para la próxima, hicimos hasta el ejercicio 25. Bueno, entonces les propongo a ustedes que avancen con los ejercicios que quedan. Yo les he mostrado un ejemplo de cada uno. Con esos ejemplos guíense hasta el 25 para completar. ¿Sí? La próxima clase vamos a seguir del 25 en adelante, pero lo más importante es que intenten hacerlo. Para que podamos trabajar si hay algún error sobre el error y si hay accidentes, como con compañeros.